teniendo una cantidad de juicios políticos en agenda, de repente privilegia y prioriza, aunque no todavía en el cronograma, la Asamblea, aquel contra Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué es un juicio político? De eso hablamos los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bienvenidos. Con la urgente e importante agenda que tiene la Asamblea y su mayoría correísta, se encuentra tiempo para iniciar un juicio político a Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin duda ha hecho méritos para eso, por lo menos con la mayoría correísta, por su constante crítica, denuncia, señalamiento, advertencias y observaciones a quienes son socios o asociados al brazo político del crimen organizado, como ya se lo reconoce generalmente, aunque a ellos no les gusta ser identificados de esa manera, y ciertamente no todos están en ese tipo de complicidad. Ayer postergó una discusión importante sobre la no imputabilidad de menores de edad. Hoy trató la ley denominada de alivio financiero. El COPINA quedó para una postergación mayor, tras 6 años en que no se lo puede avanzar. Están pendientes otros juicios políticos. El Ejecutivo les ha ganado 2 y sin embargo se dan tiempo para sacar, minar a un enemigo tan chiquito. Pues no es chiquito, no me refiero a su estatura física, tan insignificante o es significativo, tan sin partido o tiene partidarios. Todo eso va a responder a lo largo de los próximos 60 minutos el abogado Juan Esteban Guarderas. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Juan Esteban Guarderas es abogado, tiene una fundación de lucha contra la corrupción. Su formación principalmente fue en el extranjero, en Francia. Antes asesoró a Luis Verde Soto como consejero que era él, Verde Soto, del Consejo Nacional Electoral. Y ahí se puso al tanto de una de las cosas que más lo han irritado e indignado en su corta carrera política, que es la forma en que se usa y se burla la legislación electoral en la cual deviene un experto. Es colaborador de la organización Diálogo Diverso, consultor de la Fundación Esquel, catedrático universitario, licenciado en Derecho, máster en Finanzas y Estrategia, escritor también, autor de varios libros y colaborador permanente en diarios y revistas del país. Abogado, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y comprender la urgencia de tratar este tema que veo que desde que hablamos el lunes ha cobrado la importancia que tiene. Si el juicio político fuera hoy, ¿lo destituyen? Yo creo que sí. Mire, ¿cuál es el problema, Carlos? Atrás de esto está la toma de poder en el Consejo de Participación Ciudadana, que en los próximos 6 meses va a tramitar Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral de todas las autoridades, Tribunal Contencioso Electoral, Superintendencia de Bancos y todo el nuevo Consejo de la Judicatura. Eso en los próximos 6 meses solo. Ya entienden ustedes el poder que está en juego. ¿Y por qué este señor es, no usan a veces expresión que voy a repetir ahora, un cangrejo en la bragueta? ¿En la bragueta de quién? Habría que preguntarse. ¿Y por qué? Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta, como ven allí, canal 9. Además, María Clara Treviño Martínez, que mañana conduce el programa Sola otra vez. Adelante.
Así es, gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30 y en Cable Unión canal 9. Alrededor de 40.000 hogares son los que se reúnen a esta hora en estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Más cerca de 3.000 en las radios que vienen, 15.000 en macro digital después, 1.500 en 24/7. Como este programa es multiplataforma y utiliza sobre todo medios convencionales, no les extrañe que la métrica en YouTube no sea lo alta que debería ser si solo se transmitiera allí. Ténganlo claro. Y para quienes no lo tienen claro, no me importa igual. 101.3 FM, Radio Centro, es la emisora que nos transmite para Guayas y Santa Elena, con audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Portoviejo, la radio es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, también 89.3 FM, pero alcanza Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Sigamos adentrándonos en la historia que nos comenzó a narrar el abogado Guarderas, María Clara. Y veremos precisamente que desde que Juan Esteban Guarderas, nuestro invitado central de esta noche, le respondió esto a nuestro director Carlos Vera en su programa Del Día a la Noche de Radio Centro, el día lunes, han pasado 48 horas en que no se deja de hablar precisamente de este tema. En los días pasados se me ha acercado, se acercó a mi equipo, interlocutores del correísmo, con la siguiente propuesta vergonzosa: que yo me baje del juicio, que yo desista del juicio mío a Verónica Abad, a cambio de que ellos no me hagan el juicio político. ¿Por qué? ¿Qué está en juego, Carlos? De manera muy franca te lo digo, muy clara, un posible indulto presidencial, tanto a Jorge Glass como a otros presos. En particular, yo tengo un miedo muy específico, Carlos. Si viene Rafael Correa y le meten preso, él puede estar 10 minutos preso y Verónica Abad indultándolo, ¿no? Entonces tendríamos ahora en campaña política a Jorge Glass y a Rafael Correa haciendo campaña totalmente legal a lo largo y ancho del país, gracias a un posible indulto presidencial. Y bien, para comprender y completar la historia con que hemos empezado este programa, vean lo que le dijo esta mañana Juan Esteban Guarderas a Visionarias, cuestión que también había relatado en el espacio que tiene ahora Jefferson Sanguña, ex colaborador de La Posta. En las premisas de la asamblea, en el lugar físico de la asamblea, se acercan dos personas que dicen ser parte del equipo de Andrés Arauz, ¿vale? Y ellos dicen: no te preocupes por el juicio político, tú no te preocupes, bájate el juicio político, perdón, si tú desistes del caso de la vicepresidenta, nosotros te quitamos el juicio político. Esa era la especie de negocio que me planteaban, a lo que yo dije absolutamente no, imposible, están soñando. ¿Qué cosa tan extraña? Yo nunca había dicho en ningún medio de comunicación que eran personas que venían del equipo que se dijeron venir del equipo de Andrés Arauz. Adivina quién es la primera persona que salta en Twitter atacándome por esto, al momento de velar. Por coincidencia, Andrés Arauz. Entonces, ese es el negocio que se me ha planteado, ¿no? En las premisas de la asamblea, en el lugar físico de la asamblea, se acercan dos personas que dicen ser parte del equipo de Andrés Arauz. Como ustedes ven, en efecto, en la primera versión, Juan Esteban Guarderas no menciona que son del equipo de Andrés Arauz, dice interlocutores del correísmo. En esta segunda versión, él da dos precisiones adicionales, que fue en las premisas de la asamblea y que dijeron ser partidarios de Andrés Arauz. ¿Usted le cree nomás a cualquier sujeto que se le acerca y le dice: mira, somos partidarios de fulano, te queremos proponer este? ¿O tiene algún motivo para identificarlos como tales o les pidió identificación? ¿Por qué, más allá de esa lógica relación que usted hace entre la reacción de Arauz después y esta propuesta, los llama partidarios de Andrés Arauz? Porque ellos se identificaron como tal. Entonces, eso dijeron. Y yo no estoy claro. Recreemos la escena. Abogado, buenos días. ¿Los saludaron o no? A ver. Juan Esteban, un ratito, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el approach?
Mi equipo fue a la Asamblea Nacional para verificar el expediente de mi juicio político, como es normal. Ya. En un caso de un juicio, el abogado Pero va... la aproximación fue a su equipo, ¿no a usted? No, a mi equipo, no a mí. Ya, ok. Y eso lo precisé tanto en el comunicado y lo sigo diciendo de manera sostenida, ¿no? En lo de Yaney Nostroza no está claro. Hablo en Parece que primera fuera persona, a usted. sí, hablo en primera persona, pero repito, y en esa misma entrevista de manera amplia, yo sí digo, fue hacia mi equipo, son interlocutores que se Correcto, el contactan fragmento no recoge eso, pero el resto de la entrevista sí. Así es. Aclarémoslo ya. Primera cosa. Segunda, se acercan a su equipo y... Entonces le dicen, no te preocupes por el juicio, nosotros... No, si ustedes ¿somos deciden- partidarios de Andrés Arauz, dijeron? Sí, claro, ellos se identifican como tal. Entonces... Es como partidarios, la palabra es importante. Somos No, partidarios. en específico lo que me transmitieron es que son miembros del equipo de Arauz. Andrés Arauz. Y entonces... Ya, un ratito. ¿Y su equipo les cree? O sea, se le aproximan y le dicen, yo soy Juan Piguave, ¿y sí? ¿Tú eres Juan Bueno, Piguave? no tienen que creerlo, no. Por eso yo me he cuidado de no decir que son como tal. En ningún momento, Carlos, en ninguna entrevista, en ningún comunicado yo digo Andrés Arauz es. Correcto. Y yo no lo asumo como tal. Yo simplemente estoy transmitiendo la verdad fáctica de lo que estos interlocutores dijeron. Ya. ¿Y cuál Dos es el temas interés que adicionales. tiene Andrés Arauz en que ustedes no enjuicien, en que usted no enjuicia o no prosiga con el juicio de Verónica Abad? La principal premisa de la agenda política del correísmo, que es la impunidad. ¿De quién? De los principales líderes. Que ella podría garantizar si accede a la presidencia. Por supuesto. Pero ella no va a acceder a la presidencia. Bueno, si la Corte Constitucional se echa para abajo la tesis de la ministra del Trabajo, cosa que yo no estoy de acuerdo, ahí esa persona, Verónica Abad, tendría todo el derecho y la potestad de con 10 minutos, Carlos, 10 minutos, firmar tantos decretos de exculpación como sea posible, y de esa manera tendríamos no solo a Jorge Glass, quien excluye, por ejemplo, Wilman Terán. O sea, están por todos los lados tomando las previsiones o los recaudos necesarios para que por donde sea que salgan los tiros puedan ellos tener impunidad. Y si finalmente, como sostienen algunos, el presidente no tiene que pedir licencia para hacer campaña, se acabó ese peligro. Déjame precisar un poco más lo que tú dices. No es que por todos los lados, de hecho es sistemático que hay juicio político que le cae al que culpa o al que pone presión sobre Jorge Glass. Veamos. Sommerfeld se mete en la embajada mexicana para encarcelar a Jorge Glass, juicio político. Palencia, seguridad, embajada mexicana, juicio político. Diana Salazar, caso Nene, posibilidad de encarcelar a la vicepresidenta, juicio político. Y casi en orden, Carlos. Luego vengo yo, juicio a la vicepresidenta para destituirle, ahora sí, con pleno derecho, juicio político. Entonces no es que sea por todos los lados. Tú te metes contra el principal punto de la agenda política de Revolución Ciudadana y te cae juicio político, ya está visto, así funciona. ¿Por qué es la liberación de Glass o el indulto de Glass o la fuga de Glass tan importante? ¿Por lo que él estaría a punto de decir y hasta ahora no ha dicho? ¿O porque es el símbolo máximo de la persecución política para el correísmo? Desde mi punto de vista, de ninguno de los dos. Desde mi punto de vista, a medida que el correísmo fue volviéndose más y más cercano a grupos de delincuencia organizada, fueron perdiendo cuadros de mejor nivel. Y ahora tienen una cantidad de cuadros de un nivel muy mediocre. Los líderes fuertes de Revolución Ciudadana, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuántas manos necesitas para contarlos? Y Jorge Glass es un operador clave. E inclusive algunos confrontados, como está el que hizo las escuelas del milenio, Fander Falconi, ahora con Correa, que intercambian insultos. Aquí tenemos que hacer una primera pausa, más allá de la secuencia normal del programa, entiendo, por los apagones. Viene un momento en que pasamos de generador propio a conexión nacional. María Clara. En efecto, al regresar, por supuesto, tendremos más elementos de análisis sobre el tema que nos reúne esta noche. ¿Por qué el juicio político a Juan Esteban Guarderas? El tránsito de Juan Esteban Guarderas por la política en apenas 2 años se caracteriza por su valentía y autenticidad, pero también por un idealismo que solo genera resultados cuando se actúa en equipo. Si persiste en esa línea, que sea para revelar lo que tanta falta hace, aunque el precio sea la soledad. Estamos tratando por qué el juicio político a Juan Esteban Guarderas y hemos encontrado
algunas respuestas. Exploraremos más, pero no sin antes recordarles que el reprise del espacio es en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 24 horas después y a las 6 de la mañana. ¿Por qué me haces muecas? María Clara. Porque después de las menciones me toca a mí y la cámara está acá ubicada en otro lugar. ¿Y cómo se va a mover? ¿Cómo resuelve su problema, Leonardo? Ya, espera un tantito. Ok, ya tienen menciones nuevas de color anaranjado. Es por eso que estaba acá. Y entonces yo la embarré, no hay problema, la corrijo en la próxima, ¿ya? Perdón, esto es muy complejo. El resumen del programa lo saca Ecuador en Vivo, periódico digital, en su portal de noticias y página principal. Lo demás se los cuenta luego María Clara. Ahora sí, dale. Retomamos el tema del por qué el juicio político a Juan Esteban Guarderas y veremos que de esta precisa manera la reportera Carla Delgado de Coavisa recordó las complicaciones en que se ha metido el consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, desde que decidió demandar a la vicepresidenta de la República ante el Tribunal Contencioso Electoral por campaña anticipada. Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, tiene una carrera contrarreloj. El Tribunal Contencioso Electoral le dio 48 horas para que complete su denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Guarderas la acusó el pasado 23 de mayo de haber hecho campaña anticipada, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023. En el auto de sustentación emitido este jueves, el organismo pide a Guarderas que precise 2 cosas. ¿En qué calidad comparece para hacer la denuncia? Y si la hace como ciudadano, que especifique cómo el acto denunciado ha afectado sus derechos. Otra exigencia hace el Tribunal Contencioso a Guarderas: precisar al presentar las pruebas qué pretende probar y el nexo causal de responsabilidad atribuible a la presunta infractora. En declaraciones pasadas, Guarderas aseguró tener fecha de la infracción que según él cometió la vicepresidenta y 8 videos de redes sociales que sustentan su acusación. Esto tiene que ver con lo que estamos tratando. Eso es uno de los orígenes de la bronca de la mayoría correísta en la Asamblea contra Juan Esteban Guarderas. Pero a la vez, uno se preguntaría, ¿eso le hubiera correspondido hacer a alguien del equipo de gobierno, de ADN o partidario del gobierno? Y usted solamente ha sido afín o coincidente. ¿Por qué se mete usted a ser la punta de lanza de ellos contra Verónica Abad? Bueno, mira, el tiempo ha probado que ahora hay una amenaza mucho más grande, que es la posible exculpación de Jorge Glass. Entonces, si en aquel momento yo lo que pretendía es marcar un hito sobre la precampaña, cosa que nunca había sido condenada, y ahora lo estamos hablando en términos nacionales, y lo siento por la falta de modestia, gracias a esta primera demanda, o sea, si no había esta primera demanda, eso era un artículo que estaba ahí y nadie lo hablaba. Usted tuvo 2 éxitos antes, contra Pavel Muñoz, sí, y contra los de la Liga Azul. Por otras infracciones que tampoco habían sido condenadas. Y hemos logrado con mi equipo éxitos de infracciones electorales sentenciadas que nunca habían sido logradas. En el caso de Pavel Muñoz es por proselitismo político, por un funcionario público que no puede en su calidad hacer campaña. 1. En el caso de la Liga Azul, sobre el partidismo de candidatos que tienen que ser apartidistas, CPCCS. En el caso, por ejemplo, del alcalde de La Maná, candidatos que no pueden inaugurar obras siendo candidatos. En este caso era pre-campaña, perdón. Pre-campaña. Yo lo que quería era ese hito, quería esa victoria. Pero ahora, después del tiempo, lo que me preocupa ya no es que haya una primera condena de pre-campaña. Ahora lo que me preocupa es que Jorge Glass pueda salir por la puerta chiquita con total libertad, si es que Verónica Abad lleguen a sentarse en Carondelet. ¿Está consciente que usted con eso le hace el juego al gobierno? ¿Y? ¿Le ayuda a conseguir la finalidad que el gobierno quiere? Que lo haga el gobierno, pues, porque tiene que hacerlo usted. Usted no es parte del gobierno. ¿A quién le tocaba? Ni a mí, ni al gobierno. A Diana Tamaín y a todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Gasto Electoral. Se llama así. Entendamos por qué. Aquí mencionó el nombre, otro nombre clave. María Clara. Precisamente también en la entrevista de hace 2 días atrás, del lunes pasado con nuestro director Carlos Vera, pero en su programa del día a la noche de Radio Centro, Juan Esteban Guarderas respondió esto cuando le preguntaron cuál era el origen de los nuevos ataques contra él.
Investigaciones que yo hice respecto de la gestión de Diana Tamaint, en particular esta señora a los 3 años tenía que convocar al pleno del CNE para reelegir presidenta y vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral. No lo hizo, yo lo estaba investigando y entonces resulta que la mala persona, la persona que están llamando a juicio no es el que investiga, no es la persona que comete la presunta infracción, sino es quien investiga. Y luego, finalmente, una supuesta, un tráfico de influencias. Mira, Carlos, yo he tenido solo un juicio en mi vida, que fue un juicio que me pusieron 2 personas por un caso en donde yo comenté de manera pública los pormenores de un caso de corrupción que estaba tan bien fundamentado que, de hecho, Sara Gijón, en su calidad de directora de CELCOP, hizo una rueda de prensa con mi investigación. Hay una que habla, en cambio, de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. ¿De qué están hablando en esa? Bueno, es vinculado al supuesto de tráfico de influencias, Carlos. O sea, yo gano un juicio en 2 instancias. Todos los jueces, tanto en primera instancia y segunda instancia, se alinean a mi favor, porque la parte que acusó no presentó ni una sola prueba de un descrédito a su honor. Obviamente iba a ganar con eso porque no presentaron una prueba de supuesto de los efectos del delito contra el honor. Entonces va por ahí. Como ven, la bronca o las diferencias con Diana Tamaint es la clave. Eso le surgió a usted desde que asesoró a Luis Verde Soto en el CNE. ¿Qué descubrió ahí de Atamaint? ¿Qué clase de manejo hace esta señora? Mira, Carlos, yo publiqué un libro que se llama Todas las pruebas del fraude, cuyo prólogo me hace el expresidente de Bolivia, a quien Evo le hace de fraude, y para mí era importante porque es el único caso de fraude confeso en el mundo. Y para que ese señor me haya hecho el prólogo del libro es porque las evidencias que estaban ahí eran contundentes. ¿Tuto le hizo el prólogo? ¿Perdón? ¿Tuto se llama Tuto? No, Carlos Mesa. Ah, ok. Carlos Mesa. El expresidente. Claro, a quien Evo le hace el fraude. Okay. Así es. No es Tuto Quiroga. No. Carlos Mesa, ¿ya? Carlos Mesa. Entonces, ¿por qué me hace el prólogo? Porque en ese libro hay evidencias contundentes. Ahora te doy una cronología muy rápida de este año respecto al CNE. 31 de junio. En junio yo hago una rueda de prensa en donde presento un calendario de renovación de todas las autoridades para que en noviembre se cambien a todos los vocales del CNE. El 31 de julio yo pongo eso ante el pleno del CPCSS y no me votan. No logro los 4 votos necesarios para dar iniciado el proceso, que hubiera terminado con la renovación de las autoridades. Me desvelo una noche. En esa noche que me desvelo, descubro yo que los suplentes entraron después, fueron posesionados después que los titulares. Lo hago público, escribo una carta a Andrés Fantoni diciéndole: alerta, los suplentes tienen más periodo que los principales porque fueron nombrados después. La Procuraduría General del Estado dice: de todas maneras, compañeros, aquí igual tienen que prorrogarse porque no hay un proceso de renovación, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero la Procuraduría es la que los renueva. Luego, aún así, la semana anterior logro una victoria de la que estoy súper orgulloso, que es dar por iniciado el proceso total de renovación, de cambio de autoridades en el CNE. Igual no se va a cumplir, no hay tiempo. Con los plazos que ese proceso, que usted ha logrado que le firmen para renovar parcialmente el CNE, no hay tiempo. Si logra haber tiempo, lo que van es a olear y sacramentar lo que han hecho otros. No sirve de nada. Siendo práctico, por lo que sea en que haya esto devenido así, ¿no es lo más racional ahora decir: es mejor estos malos conocidos, salvo Enrique Pita, que los buenos por conocer? Mira, Carlos, yo lo que tengo que hacer es mi trabajo. ¿No es una obsesión la suya sacar a Tamaint ahí? Pero es lo que me toca obsesionarme. ¿Por qué le toca eso? Porque es lo ¿Qué ha hecho a Tamaint de mal? Dígame un caso, aparte de este que usted dijo, que está enjuiciando a la vicepresidenta Verónica Abad, porque a Tamaint no hizo lo que le tocaba hacer. ¿Qué le tocaba hacer a Tamaint respecto a Verónica Abad? ¿Qué le tocaba hacer? En los últimos 6 años de Diana Tamaint, un caso. Uno, de fiscalización del dinero de los partidos políticos, tanto en el gasto corriente anual como en cuentas de campaña. Ya, esa es una inconformidad suya. Otra, con Diana Tamaint, otra. Porque si la señora va a seguir presidiendo el proceso electoral, es muy importante tener en claro qué ha hecho y dejado de hacer para echarle el ojo. 2019, Enrique Pita y Luis Verde Soto hacen una denuncia pública con documentos de fraude. Autoridades electorales diciendo que hubo fraude.
¿Cuántos informes, cuántas investigaciones se han emitido desde el Consejo Nacional Electoral cuando hay dos autoridades que hicieron una denuncia pública? Es decir, ¿Diana Tamaín está encubriendo irregularidades? Al menos no está actuando para nada. Mira, si es que unos colegas tuyos... La repito, ¿está encubriendo irregularidades? No lo puedo decir porque eso sería un término penal. ¿Qué está pero haciendo al menos Diana Tamaín entonces, Carlos, con la que usted está inconforme, más allá de un manejo distinto? Si es que unas autoridades electorales hacen una acusación y unas denuncias en fiscalía sobre fraude, lo mínimo que yo espero es que el Consejo Nacional Electoral saque al menos una investigación. Una cosa más, para dejarlo claro, ¿qué le tocaba hacer a Diana Tamaín que no hizo respecto a Verónica Abad? Como usted contestó hace un rato, ¿qué es lo que lo motiva a usted a hacer lo que a Tamaín no hizo? ¿Qué le tocaba hacer? Tu pregunta me permite ser más profundo. El problema del sistema electoral ecuatoriano viene de una palabra, contencioso. El Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué quiere decir para tu público contencioso? Exige contienda. El juez ahí no hace nada. El Tribunal Contencioso Electoral, que es quien sanciona, no hace nada. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien no denuncia, el juez puede pasearse por Ecuador viendo pre-campaña y no puede mover un dedo. ¿A quién le toca hacer las denuncias por la Constitución? Al Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral no denuncia nada, el Tribunal Contencioso Electoral no sancciona nada. Pero ella no es la única miembro del Consejo Nacional, hay otros 4. ¿Por qué no le reclaman a los otros 4 también? Es del Pleno. ¿Quién firma? O sea, ¿cómo ocurre que ¿Y por qué los otros 4 no plantearon una cosa que usted acaba de escribir aquí, no solo como obvia, sino como obligatoria? Falta de coraje. ¿Los tiene a Tamaín sometidos? No. ¿Qué es? ¿Los tiene a Tamaín sometidos? En función de que tienen ustedes tales delegaciones, tales otras, yo manejo una mayoría, ¿eso es? ¿Qué es? Es peor que eso. El sistema, esos son propuestos por partidos políticos. De manera esto no es un rumor, está en las resoluciones de CPCCS. Sí, los auspician, sí. Entonces, ¿quién los auspiciaron? Permitan, para que tu público lo tenga claro, es muy torpe el sistema por lo siguiente. Se dice que esas autoridades tienen que ser neutras respecto a los partidos. Entonces, no pueden haber sido propuestos por los partidos. Claro, no pueden haber sido dirigentes, no pueden haber sido candidatos, no pueden ser afiliados, pero tienen que tener un auspicio. ¿De quién? De partidos políticos. Ya. Entonces, lo que saco por la puerta, meto por la ventana. Y entonces, Estela Cero propuesta por el correísmo, Alianza País cuando era correísta. Enrique Pita por Creo. Oficialmente, José Cabrera por el Partido Social Cristiano. Diana Tamaín por la CONAIE y Elena Nájera por Concertación. ¿De cuándo acá ellos van a morder la mano de quienes como el sistema electoral está torcido, podrido, en todo caso con cancha inclinada, a usted se le ha ocurrido ser el sérpico del CNE. ¿Se acuerda de esa película? Es de la época de su madre y mi época. No es de su generación. ¿Sérpico? ¿Se acuerda? No conozco. Sérpico es el único policía honesto de la policía de Nueva York, que se mete a luchar contra todos y termina siendo él el expulsado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Algo más sobre este tema que hemos tratado de renovación del CNE, María Clara. Y lo haremos con la consejera del CPCCS, Yadira Saltos, que en un tiempo comprometió un voto al vocal Guarderas y después faltó a su compromiso. Discrepa también con él ahora respecto a lo que cabe hacer con el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Consejero Guarderas, creo que estamos de acuerdo en que primero lo importante es que los 5 consejeros estén y finalmente se haga la renovación total. Solo una precisión. Recordemos que el artículo 18 de la Constitución habla siempre de la renovación parcial. Si hay un problema que es el presupuestario, que usted también lo acaba de mencionar, esa sí es una responsabilidad directa de que el gobierno nos asigne los recursos para esta prioridad. Como no solamente como es el concurso del Consejo Nacional Electoral, sino también el de la Fiscalía General del Estado. Pero si usted, que es el principal promotor, consejero Guarderas, y que todos los consejeros sabemos que ha habido un retraso en la designación de estas autoridades tan importantes para el país, deberíamos ya dar celeridad con la convocatoria y, si no estamos de acuerdo con ese reglamento, hacer una nueva propuesta de reglamento. No así hacer unas mesas de trabajo para hacer plan operativo de fases, cuando las fases las da el propio reglamento. Todo un enredo, pero pregunto, ¿es eso viable todavía? No. ¿Por qué? Mire, Carlos, te traduzco del chino. Sí. Eso lo que dice es, terminemos de un concurso para empezar el otro. Así, y entonces, ¿cómo hace el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar
muchas autoridades al tiempo. ¿En qué norma dice que tenemos que terminar un concurso para empezar otro? ¿De cuándo acá? Aclarado, porque tenemos más que evacuar todavía. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, nuestro invitado central de esta noche, Juan Esteban Guarderas, recuerda cuál fue su relación con la ahora ex consejera y renunciante a la posibilidad de una candidatura a la vicepresidencia de la República, Michelle Calvache, nuestra invitada del viernes pasado. El tránsito de Juan Esteban Guarderas por la política en apenas 2 años se caracteriza por su valentía y autenticidad, pero también por un idealismo que solo genera resultados cuando se actúa en equipo. Si persiste en esa línea, que sea para revelar lo que tanta falta hace, aunque el precio sea la soledad. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de 2 aplicaciones, Roku y Pluto TV. Se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares a esa hora para ver nuestro programa. Y en España nos pueden ver a través de Hispasat, canal 21. En Macro Digital Ecuador estamos en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Y ahora retomando el tema de esta noche sobre el porqué al juicio de Juan Esteban Guarderas, veremos que al parecer nuestro invitado se pelea con medio mundo, hasta con él mismo, incluso con quienes han sido cercanos, si juzgamos por eso que nos contó al respecto Michelle Calvache. Con Michelle Calvache yo he tenido unas discrepancias enormes y ya te cité el tema del Consejo Nacional Electoral. Ella votó con el correísmo para que no haya el concurso y ella defendió mi tesis de que tienen que los suplentes asumir la postura de los titulares en el Consejo Nacional Electoral hasta la mañana mismo, en donde se anunció que ella iba a ser la vicepresidenta de Jan Topic. Es decir, la jugadora estaba protegiendo al árbitro antes del partido. ¿Por qué siempre se queda solo? Yadira Saltos le prometió una cosa, el rato de la votación hizo otra. Acaba de contar lo de Michelle Calvache. Ya está claro lo que tuvo que hacer Fantoni para seguir de presidente, y del otro consejero mejor ni hablemos. Lo que tú dices, el precio de la ética tal vez sea la soledad. Si yo soy intransigente con los principios éticos, eventualmente me voy a quedar solo. Pero ¿sabes, Carlos? Eventualmente tiene que haber un político suicida en este país. ¿Sabes la gravedad de lo que estás diciendo? Sí, claro. ¿Sabes cómo terminó Fernando Villavicencio? Sí, y yo no quiero ser Fernando Villavicencio. Ok. Pero este país vale la pena. Este país vale la pena, ¿no? Yo creo igual. En caminos distintos, pero hacia la misma meta. María Clara. Cuando volvamos, otro de los temas que a Juan Esteban Guarderas también provocó romper lanzas con él, relacionado con el reglamento para elegir fiscal general de la Nación, concurso que deberá llevarse adelante nada menos que en el CPCCS. El tránsito de Juan Esteban Guarderas por la política en apenas 2 años se caracteriza por su valentía y autenticidad, pero también por un idealismo que solo genera resultados cuando se actúa en equipo. Si persiste en esa línea, que sea para revelar lo que tanta falta hace, aunque el precio sea la soledad. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. María Clara sonríe porque hemos tenido que hacer una serie de cambios insólitos en apenas 3 minutos que divierten mucho a Juan Esteban Guarderas, que dice en qué nido de locos me metí, pero así es la televisión, sobre todo cuando tenemos que hacer ajustes por tiempo y falta de energía eléctrica. No quiero olvidar recordarles que esta escarapela que ven en mi solapa derecha tiene que ver con una campaña denominada Sin donantes no hay trasplantes. A raíz de la operación de corazón que tuve, que no, gracias a Dios, tuve que llegar a ese extremo, apenas fue un cateterismo, 45 minutos de anestesia local, hablaba yo con el médico y 2 stent. La doctora Mónica Gilbert me comprometió en recordar todas las semanas la importancia de que sin donantes no hay trasplantes. En 36 trasplantes que ha podido hacer ella en 3 años apenas, el número puede duplicarse si las personas que se declaran donantes, cuando fallecen y están en posibilidad de donar varios órganos, no solo el corazón, no son impedidas de hacerlos por sus familiares, que dicen, no,
Ya se murió, no le metan cuchillo al cadáver de mi pariente o de mi amigo, con una lógica reacción, pero que termina impidiendo que vivan otros. Qué hermoso debería ser, o es para muchos familiares, sentir que el corazón de quien se fue late todavía dando vida a otra persona. Aclarado eso, usted mencionó al principio uno de los temas claves, quizá el más importante que tiene el CPCCS, que es llevar adelante el concurso para Fiscal General de la Nación, que debería concluir en febrero. El reglamento fue varias veces observado por usted, ha tenido ya 2 cambios y subsisten sus inconformidades. ¿Debería avanzarse tal como se lo tiene o debería haber una nueva ofensiva para que no garantice que puede llegar un fiscal narco facilito? Permíteme, Carlos, primero le expongo a tu público de manera muy clara la estructura del CPCCS de manera sucinta. Somos 7 consejeros. 7 consejeros. 3 no 5, como yo dije, cierto, 7. 7. 3 abierta y declaradamente correístas, ¿vale? Y 4 independientes. En este juicio político, ¿qué está en juego? Si yo me voy, los independientes se quedan con 3 y sube nada más y nada menos que Franco Lor, ex abogado de Jorge Glass, miembro de la Liga Azul. Se revierte la balanza y habrían 4 miembros abiertamente correístas, lo que significa control total, no solo de la institución, sino de todos los procesos que están en la institución, empezando por la Fiscalía General del Estado. Por eso se me paran los pelos de gallina cuando yo pienso en lo que significaría para el país que un partido político, sea cual sea, controle la designación de todas las autoridades que se vienen en los próximos meses. ¿Cómo se puede impedir? Luchando en mi juicio político para que no me destituyan, haciendo que los partidos políticos entiendan que las autoridades de control tienen que ser neutras. O sea, la Asamblea tiene que entender que en este país las instituciones neutras sirven para algo. Y respecto al reglamento que pregunté, no hay que seguir dando la pelea porque en el evento probable de que usted termine fuera, como van las cosas, y será enero, febrero del próximo año, por lo menos queda un reglamento para blindar la posibilidad de un narco fiscal. Mira, Carlos, a ver, no estoy satisfecho por el reglamento, pero sí feliz de lo logrado. Satisfecho jamás, pero tengo aquí una lista de cosas que se lograron frente al reglamento que lo intentaba imponer Verduga. Enuméralas rápido para ver la mejoría. Enuméralas nomás. Antes solamente prueba examen escrito, ahora prueba oral. ¿Por qué prueba examen escrito? Porque te pueden filtrar las preguntas si llegas de hecho un maestro al examen. La impugnación antes era al comienzo. Es decir, cuando la ciudadanía todavía no sabía ni siquiera quiénes eran los candidatos. Ahora en cada la fase. Impugnación hay en la parte final, sobre todo. ¿Ya? Tercero, una cláusula que yo la puse sobre la exclusión de abogados narcos. Tú puedes haber tenido una carrera perfecta sin ningún tipo de ¿Y se incluyó pena. esa de ahí? Claro que sí. ¿Qué más? La definición de probidad notoria, no solo como un tema en donde estés condenado, sino de manera más amplia. Quinto, antes, si la Comisión Ciudadana de Selección no admitía trámite las impugnaciones, el Pleno no podía conocerlas. Ahora el Pleno puede revertir incluso las impugnaciones que de manera irregular la Comisión Ciudadana deje afuera. Y se ampliaron las prohibiciones. Antes las prohibiciones eran chiquitas, ahora se ampliaron. Ha mejorado el reglamento. ¿Qué respecto a lo más importante? La custodia de las preguntas que preparen los académicos, la reserva sobre eso, la imposibilidad de que sean de alguna manera filtradas antes. ¿Qué sobre eso? Para ahí está el tema del examen oral. Y eso, permítame expandir un poco más. El tiempo se nos viene encima. El Consejo de Participación Ciudadana está compuesto por personas que tenían contactos con políticos de turno y les mandaron al Consejo de Participación Ciudadana. Y ellos ahí filtran las preguntas. Ahora, si te doy un examen escrito y todo el mundo hace un examen escrito, yo puedo soplar las preguntas. Solo en el examen oral tú te paras frente a un jurado sin ningún tipo de ayuda y te preguntan de manera espontánea. Y de manera espontánea tú demuestras tu valía. ¿Cuánto pesa eso en la calificación? 20%. Verduga quería que no haya y luego despedía que solo sea 5%. ¿Y lo escrito pesa? ¿Perdón? ¿El escrito pesa? 30 puntos. ¿Y los méritos, trayectoria, etcétera? 50 puntos. Ok. Con eso tienen contestada la pregunta que hice al principio. Cangrejo en la bragueta, ¿de quién es este señor? Ya se dan cuenta, ¿no? María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El
tránsito de Juan Esteban Guarderas por la política en apenas 2 años se caracteriza por su valentía y autenticidad, pero también por un idealismo que solo genera resultados cuando se actúa en equipo. Si persiste en esa línea, que sea para revelar lo que tanta falta hace, aunque el precio sea la soledad. Parte final de este programa, que concluye con el rito que estableció desde que lo retomamos María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden las preguntas a nuestro invitado central, Juan Esteban Guarderas. Recordándole que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera para usted. Habrá notado que en una de mis presentaciones, un poco en broma y un poco en serio, le dije que Juan Esteban Guarderas se pelea con todo el mundo, inclusive con usted mismo. ¿Admite que usted tiene una personalidad constantemente rebelde, sí o no? Por supuesto. La segunda, ¿ve usted hoy una opción mejor para impedir el triunfo del correísmo diferente al presidente Daniel Noboa como candidato? No. ¿Sí o no? No, no lo veo. La tercera, ¿cree usted que valió la pena el precio al cual el actual presidente del CPCCS consiguió estabilizarse frente a ese organismo, sí o no? Sí. La cuarta, ¿revelará usted durante su juicio político verdades y documentos que puedan alterar las preferencias electorales en la primera vuelta, sí o no? No. La quinta y última, ¿cree usted que la mayoría de gente en la política es deshonesta, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Con su reflexión final concluimos. Gracias, Carlos. No hablamos de mi inocencia y de las causas que se me imputan. Y aquí yo traje una carpeta con los documentos notariados que determinan de manera fehaciente que no soy culpable. Entonces, ahora, ¿por qué el juicio? ¿Por qué el juicio? Por 2 temas. Por la agenda política de quienes me enjuician. Porque la Asamblea Nacional, debe entenderlo el país, es un órgano político. Y mis desavenencias ideológicas y programáticas con ese partido son tan diametralmente opuestas que por eso me tienen que expulsar. Ahora, son 70 votos. Y yo no voy a ceder en nada. Y si me tienen que votar, que me voten. Pero eso sí, viéndote a los ojos y viéndole los ojos a ustedes, yo sí me traje una carpeta para demostrarles que nada de lo que ellos han dicho tiene el menor fundamento. Gracias, abogado Juan Esteban Guarderas. Respondí a la pregunta que convocó el programa. ¿Por qué juicio político a Juan Esteban Guarderas? Que de lo que he verificado y revisado en las 4 acusaciones que le hacen, violación del deber de reserva y protección, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos, presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial y presunta falsificación de firma, esto último fue porque se utilizó una firma electrónica de un asesor, si no me equivoco, es lo que él dice, inocente. Pero esa es solo mi opinión, acaban de escucharla a él. Fórmense en estos días la suya, la Asamblea ya tiene una de parte de algunos bloques. ¿Y el resto? Una vez más, el correísmo no podrá definir la impunidad ni defenderla en este país si es que no tiene el apoyo, la complicidad, la negociación con otros que resultan claves en este caso para llegar a esos 70 votos. El PCC y Construye, ambos con posiciones ambiguas y ambivalentes, aunque en otras claramente definidas en los últimos tiempos. La suerte de él está en las manos de ellos. No, la suerte del país está en las manos de ellos. Porque ya sabemos qué es lo que se busca sacando a Juan Esteban Guarderas, que ingrese francolor y cambiando la mayoría muy inestable del CPCCS, habilitar la toma del poder que no han podido conseguir en 2 elecciones ya, y tampoco podrán en 3, por vías distintas que pasan por el CPCCS, el nuevo CNE, el nuevo Consejo de la Judicatura, la nueva Fiscalía General de la Nación. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo van ustedes a permitir? Van a darse cuenta de que no solamente en las elecciones se escoge el destino del país, sino en estas decisiones de juicio político de la Asamblea. Veámoslo a tiempo. Y no será la última vez que lo advirtamos. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, nuestro invitado central será el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Hablaremos sobre el avance del proceso de renegociación de constitución para telefónicas, decisiones del gobierno, sobre el cable andino, un polémico artículo en el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación y otras urgencias relacionadas al ámbito de las telecomunicaciones. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.